Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo desde Identidad y Destino, desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Identidad y Destino. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno que se están conectando a esta transmisión, tanto en ID Vox Radio y también a través de Facebook Live. Bienvenidos sean todos. Qué bueno que estás aquí. Te bendigo, te doy gracias a Dios por tu vida y qué bueno que estás aquí ya en esta transmisión de una vez más. Vamos a conocer la vida de Jesús. Estamos estudiando ya la vida de Jesús y qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí ya reunido. Pues bueno, vamos a comenzar. Y quiero saludar brevemente a las personas que se están conectando aquí a través de Facebook Live. Y saludo a Jorge y Sol Segura, ¿qué tal? ¿Cómo están? A Sandra Mares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Marianita, ¿qué tal? Mariana Martín, Adriana Cuespi, un saludo. Samantha Barrera, otro saludo. A mi hijo César Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Saludos a tu esposa y a tu hijo precioso. Y Paz Tellechea, saludos, Paz, te amo, ya quiero verte, Paz Tellechea. Salvador Aviña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ángela Esteves, un saludo y bendiciones a tu gordo precioso. Claudia Higareda, ¿qué tal? Buenas noches. Pedro Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, luego me comunico contigo, hay una sorpresita por ahí para ti. Armando García, ¿qué tal? Buenas noches. Mi hijo Josh, ¿qué tal? Celia Ballesteros. ¿Quién más? Noemí Ventura, ¿qué tal? Buenas noches. Pamela Isoart, ¿qué tal? Buenas noches. Y Mariana García, ¿qué tal? Buenas noches. Son hasta ahorita los que me han escrito a través de Facebook Live y saludando. Y también tengo por este otro lado a través de nuestro chat de Identidad y Destino a Samantha Barrera, que me manda también por este lado, ya me mandó por el otro y por este también. Vianey, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean una vez más a un capítulo más de esta preciosa clase que nos habla acerca de la vida de Jesús. Estamos viendo el contexto de todo lo que envuelve la vida de Jesús. Ni siquiera hemos llegado al nacimiento de Jesús. Estamos a punto de llegar al capítulo del nacimiento de Jesús, pero estamos estudiando capítulo a capítulo de este precioso libro que se llama La vida de Jesucristo de Gordon Lindsay. Es un libro precioso, son 3 tomos, así que tiene largo y tendido de esta clase, así que vamos a ir adentrándonos cada vez en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo también a Salvador Aviña, creo que ya lo había saludado, pero Lumi, ¿qué tal? Mario Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Un saludo, hace mucho que no te veo. Lulis, ¿qué tal? Y Cintia, ¿qué tal? Muy bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues bueno, vamos a arrancar con esto. Venimos del capítulo 2. Y vimos en el capítulo 2 el nacimiento de Juan el Bautista. Y vimos cosas súper interesantes de Juan el Bautista. Saludos a mi esposa que ya se conectó también. Y a Héctor Pisano. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta clase. Y pues bueno, vamos a entrar al capítulo 3 y vamos a orar primero. Padre, te agradecemos en esta noche porque podemos tener el privilegio de poder estar aquí conectados y saber, Señor, que tú estás con nosotros, saber que tu presencia está con nosotros. Hoy te bendecimos, te adoramos, te damos a ti la gloria, el honor, la alabanza y la adoración, Padre eterno. Gracias porque a través de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, tenemos acceso directo a ti, porque tú nos has atraído a ti, nos has llamado a ti a través de Jesús, a través de su obra redentora, de la cruz y de su resurrección, de su sangre preciosa. Gracias, Padre amado, pero también gracias te damos porque has enviado al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, amigo nuestro, que está en nosotros, vive en nosotros y que Él nos inspira y nos revela esta palabra preciosa que nos has dejado y que ha sido inspirada por el mismísimo Espíritu Santo. Su mismo autor vive en nosotros. Gracias, Padre de la gloria. Te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento y nos enamores más en esta noche de Jesús. Enamóranos, Espíritu Santo, de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos, dile ahí, enamórame
Enamórame, Espíritu Santo de Jesús. Pues bienvenidos sean a esta transmisión. Saludo a Gaby Bernardino que se está conectando. Un saludo ahí a Luis y a sus hijas preciosas. Ya les queremos ver, ya les extrañamos. Y pues bueno, vamos a entrarle directo a esta clase. Y voy a meter esta otra cámara para poder estar contigo un poquito más libre y voltearte a ver a la cámara. Porque me gusta voltearte a ver a la cámara. Estamos aquí en Gotas de Café. Bienvenido seas, soy tu servidor César Sosa Ficachi y estamos aquí para servirte. Bueno, capítulo 3. Súper interesante el capítulo 3. Se trata de María, la mamá de Jesús. María, la mamá de Jesús. Me encanta esto. Vamos a leer. Como mamá de Jesús, María tiene un lugar especial entre todas las mujeres, pues ninguna otra en la historia de la humanidad tuvo el honor de concebir por el Espíritu Santo en su seno a todo un Dios, porque Jesús es Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo ahí, mándame una manita. Claudia Astorga, bienvenida. Yotzina Viña, bienvenida. Abiu Díaz, bienvenidos. Bueno, entonces, ninguna otra en la historia tuvo el honor de concebir en su seno a todo un Dios. Tanto el ángel Gabriel como su prima Elizabeth le dijeron: bendita eres entre todas las mujeres. Eso lo puedes ver en Lucas 1:28 y también en Lucas 1:42. Para encontrarnos con la verdadera imagen de María, perdón, iba a decir Miriam, porque Miriam es el nombre hebreo de María, ¿sí? O sea, realmente ella no se llamaba María, sino se llamaba Miriam o Miriam, como es en hebreo, pero bueno, se traduce como María. Pero bueno, para encontrarnos con la verdadera imagen de María, tenemos que echar a un lado la leyenda y la fantasía que los siglos le han añadido indebidamente y confinar nuestra atención a lo que la palabra de Dios dice acerca de ella. ¿Estás de acuerdo? Entonces, qué padrísimo capítulo, ¿no? Yo creo que vamos a aprender muchísimo. De hecho, tengo una conferencia acerca de hablando de María. Tengo varias conferencias acerca hablando de María y pues por ahí se las puse una vez ahí de sorpresa, pero bueno. Dice, según ellas, o sea, según la palabra de Dios, vemos que María tuvo un humilde origen. Ella era una campesina que vivía en una oscura villa que se llamaba Nazaret. Era hija de una familia pobre, aunque su linaje se remontaba a David, el rey de Israel, que había gobernado el país 1000 años atrás. Ahora, déjame decirte algo. Yo estoy de acuerdo aquí con el libro y vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice acerca de María, no lo que la tradición dice de María o que los siglos han venido añadiendo, como dice aquí el autor, sobre María, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Digo, para que no se ofenda a nadie, si alguien nos está escuchando o si es de alguna persona que es católica o demás y todo, no queremos ofender, simplemente nos estamos enfocando a lo que la palabra de Dios, la Biblia, tu misma Biblia, mi misma Biblia, dice acerca de María. Ok, bueno, aquí voy a cambiar esto porque me equivoqué de plecas. Ya puse las plecas de Gotas de Café. Una disculpa, es que está padrísimo Gotas de Café en la mañana, a las 7:20 de la mañana, de lunes a viernes, y puse las plecas. Ahora sí, ya están las plecas de la vida de Jesús. Gracias, Brian, por recordármelo. Gracias. Me encanta que me corrijan, no me molesta, al contrario, si yo me equivoco, les agradezco infinitamente que me lo digan. No me molesta para nada. Bueno, entonces, según vemos que era una campesina que vivía en una oscura villa. ¿Cuál era el nombre de ese pueblo, de esa villa? Nazaret. Era hija de una familia pobre y su linaje se remontaba al rey David. Parece que su carácter era reservado y ajeno a todo lo ostentoso y llamativo. La primera vez que la vemos en la palabra de Dios es como una muchacha que acababa de pasar su etapa de pubertad y ya era candidata al matrimonio. Pues en Oriente, y más en ese tiempo, hombres y mujeres se casaban casi en su primera mocedad, o sea, en su primera juventud.
La verdad era que los esponsales o el compromiso formal de matrimonio lo arreglaban los papás. Por lo general, una vez que la niña pasaba su primera menstruación, era pedida por los padres del pretendiente, que a su vez escasamente había llegado a su primera juventud. Entonces estamos hablando que María, si normalmente podemos poner que una niña pasa de ser niña a mujer cuando tiene su primera menstruación, pues bueno, varía entre 12 años, hay unas que se adelantan un poquito más, pero de 12 años, 13 años, por ahí así. Entonces podemos suponer, de acuerdo a la costumbre de esos tiempos, que María tenía más o menos entre 13 años y 15 años, más o menos. Es lo que estamos aquí. Y obviamente José, pues ha de haber sido un poco mayor que ella, pasando de los 17, 18 años prácticamente. Ya a los 18 años prácticamente era considerado como un hombre ya hecho y derecho. Y entonces, pues más o menos eran las edades. No más, no menos. Sí, entonces, una vez que la niña pasaba su primera menstruación, era pedida por los padres del pretendiente, que a su vez escasamente había llegado a su primera juventud. Esta jovencita María, acostumbrada a la rutina doméstica de una hija del pueblo, ajena a la vida mundana y a sus refinamientos, tuvo un buen día una revelación abrumadora. Ahora, déjame decirte algo. No sé si, no he leído el capítulo, bueno, lo leí hace muchos años, pero no sé si hable acerca de esto, pero María era una mujer, o sea, tenemos que entender el contexto de la cultura hebrea en ese tiempo. Tanto hombres como mujeres, no importando su condición, si eran ricos o eran pobres, todos asistían a la sinagoga de su pueblo. Ya vimos en el capítulo, en el primer capítulo creo que fue el que vimos, el cómo la sinagoga fue parte ya de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Estaba el templo todavía y ahí se hacían los sacrificios y el culto, pero las sinagogas eran los lugares de enseñanza de la misma escritura y del pensamiento valga la redundancia, de los pensadores judíos, ¿sí? Y cómo habían de los escribas. Recuerdan que vimos todo eso. Entonces, quiero que sepas que aunque ella venía o vivía en una aldea pobre y venía de una familia pobre, no por eso le eximía de estar instruida en la palabra de Dios, ¿sí? María, tanto José como María, eran personas que habían sido y fueron toda su vida instruidas en la palabra de Dios. ¿En cuál palabra de Dios? Desde Génesis hasta Malaquías. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, hasta Malaquías, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Entonces, ellos eran judíos profesantes. Todos ellos asistían a la sinagoga, celebraban Shabbat, asistían en la mañana, el viernes en la noche celebraban Shabbat y tempranito el sábado iban a la sinagoga a recibir instrucción, a escuchar la palabra de Dios, oraban constantemente, meditaban en la palabra de Dios. O sea, quiero dejar bien asentado esto porque aunque era una niña o jovencita, por decirlo así, después de su primera menstruación ya era considerada una mujer y mujer casadera, pero a pesar de su corta edad, desde muy pequeños ellos fueron instruidos en la palabra de Dios. Entonces quiero darte todo este contexto histórico, cultural, para que vayas teniendo, o sea, mayor conocimiento, ¿sí? O sea, no eran neófitos, ¿sí? El hecho de ser pobre no quería decir que eran neófitos en la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Dice, esta jovencita María, dice, acostumbrada a la rutina doméstica, obviamente lavaba y todo, cocinaba y demás y todo, de una hija del pueblo, ajena a la vida mundana y a sus refinamientos, tuvo un buen día una revelación abrumadora. 6 meses después que el ángel Gabriel se le presentó a Zacarías, recuerda el capítulo anterior que vimos, se le presentó a Zacarías, Dios lo mandó a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, o sea, al ángel Gabriel, o sea, se le presenta a Zacarías y 6 meses después Dios manda al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida ya para casarse con un hombre llamado José, también descendiente de la casa del rey David.
El ángel se le presenta a María y le dice: feliz y llena de gracia eres. El Señor está contigo, pues Dios te ha bendecido más que todas las mujeres. O sea, son más o menos palabras, porque le dice bienaventurada. Bienaventurada es muy, muy bien bendecida. Dice, entonces te ha bendecido más que a todas las mujeres. Mas a la vista del ángel, ella quedó totalmente sorprendida, sin entender por qué el ángel la llamaba así. O sea, imagínate a una chica de entre 13 y 15 años que de repente se le presenta un ángel, y no cualquier ángel, sino el ángel Gabriel, y de repente, ¡pum!, se le presenta y le dice: feliz y llena de gracia eres, el Señor está contigo, pues Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. ¿Cómo crees que hubieras reaccionado? Digo, no sé si me estás escuchando tú o alguien, una chica me está escuchando de 15 años que pueda decir que pues, se te presenta el ángel Gabriel y te dice: bendecida eres y más favorecida, ¿no? que todas las mujeres de la tierra. En Lucas 1, 26 y 29, ahí viene esta visitación del ángel Gabriel hacia María. Ok. La primera reacción de María fue de completa sorpresa y asombro. Pues cómo no, ¿no? O sea, en primer lugar, la vista de un ser sobrenatural es ya para ponerla en cualquier miedo o pavor, ¿no? O sea, y luego, cuando le comunica el mensaje que iba a ser mamá, se quedó, yo creo que pasmada, y ha de haber pensado: no manches, esto va a salir en Facebook, en Twitter, en TikTok, o sea, va a salir en las en las noticias del Imperio Romano, aquí de Israel. Dice, qué bárbaro, o sea, imagínate cómo ha de haber sido, ¿no? Digo, obviamente no tenían las redes que tenemos nosotros, pero pues igual había una sociedad a distintos niveles, la sociedad en la sinagoga, y qué iban a decir de mí, ¿no? O sea, entonces de seguro se quedó pasmada sin medida, pero haciendo un esfuerzo por recobrarse, escuchó todo lo que el ángel tenía que decirle. Fíjate bien, o sea, se quedó asombrada, no salió corriendo, sino que se queda para escuchar todo lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo. Eso viene en Lucas 1, estamos todavía en Lucas 1, versículo 30, a versículo 38. Es más tarea, dice aquí el autor, de los artistas que de los teólogos, el tratar de describir todo lo que sintió esta doncella, esta chica nazarena, al recibir el anuncio de que sería mamá nada menos que del esperado Mesías de Israel. Aquí quiero hacer una nota aclaratoria. El pueblo gentil, o sea, todo el demás imperio romano y todos los demás, el pueblo griego, todos los demás, no estaban esperando al Mesías, no estaban esperando la venida de Jesús. Pero el pueblo de Israel sí lo estaba esperando. Recordemos que hubo un silencio de 400 años hasta que el ángel se le presenta a Zacarías y le revela que Juan el Bautista iba a nacer, que él iba a ser papá de Juan el Bautista, aún siendo grande. Entonces recordemos que hubo un silencio de 400 años durante el cual los escribas y los pensadores del pueblo de Israel empezaron a estudiar sobre todo las profecías mesiánicas, o sea, las que anunciaban la venida del Mesías. Es interesante saber aquí en esta parte que en el pueblo de Israel se empezó a generar una ansiedad y una necesidad de clamar y orar por la venida del Mesías. Tanto así que en esos 400 años de silencio se genera una expectativa, una expectación de la venida del Mesías. Tanto así que durante esos 400 años se levantaron muchos caudillos o pseudocaudillos que se autoproclamaron Mesías y que fueron muertos y demás y todo. Entonces el pueblo de Israel hasta este punto estaba anhelando por la venida del Mesías. María y José también no eran ajenos a esa expectación de la venida del Mesías.
¿Sí me entiendes? Entonces no eran ajenos a eso, sino que al contrario, como parte del pueblo de Israel, ellos anhelaban también la venida del Mesías. Y cuanto más que el yugo opresor de Roma estaba sobre Judea, estaba sobre Jerusalén, estaba sobre el pueblo de Israel. Entonces quiero que entiendas el contexto histórico y el contexto cultural y aún religioso, porque ellos mismos esperaban. Entonces imagínate que el ángel Gabriel se le presenta a esta niña o esta mujercita joven y le dice: tú vas a ser mamá del Mesías esperado. Yo creo que dijo: Dios mío, ayúdame, ¿qué es esto? O sea, a ver, espérame, sí sé, claro, lo he escuchado en la sinagoga, me lo han enseñado, los pensadores dicen, o sea, ¿sabes qué? O sea, no juegues, o sea, Estamos aquí esperando, o sea, al Mesías, y a mí me estás diciendo que yo voy a ser mamá del Mesías, del Salvador de Israel. ¡Wow! O sea, no juegues, o sea, eso está tremendo, ¿no? O sea, si imagínate para una mujer adulta lo que hubiera sido, imagínate para una jovencita que apenas acababa de pasar su primera menstruación. Imagínate, o sea, no juegues, o sea, está cañón esto, ¿no? O sea, pero fíjate bien cómo ella estaba siendo educada en la palabra de Dios, que al escuchar el mensaje ella no se apanica, bueno, sí se impresiona, pero no se apanica y sale corriendo, sino se queda a escuchar. Esa es la parte que está. Entonces, es más, perdón por la explicación, pero me gusta explicar esto. Es más tarea de los artistas que de los teólogos el tratar de describir todo lo que sintió esta muchacha nazarena al recibir el anuncio de que sería mamá nada menos que del esperado Mesías de Israel. El pintor Rosselli pinta a María casi postrándose ante el ángel, toda encogida, pero sin quitarle la mirada, con unos ojos negros en los que se asoma el temor de una acosada gacela. Oh, qué poético está esto, ¿no? De una acosada gacela, así volteando a ver ahí al ángel hacia arriba. No es tanto la presencia de este brillante personaje lo cual abruma, sino el mensaje mismo que el ángel está transmitiendo. ¡Wow! Cuando por fin pudo recobrar el habla, María, con toda su dignidad de mujer virgen, fíjate bien, con toda su dignidad de mujer virgen, preguntó: ¿cómo será ello posible? Notemos que ella preguntaba cómo podía ser mamá, pues aún no tenía vida conyugal, o sea, no tenía relaciones sexuales con José, su prometido. Ay, pastor, no digas relaciones sexuales aquí enfrente de mis hijos que están escuchando. Ay, por favor, ya saben más que tú, así que ni le hagas. O sea, ay, mis hijas, tápale los oídos a mis hijas. Ay, no te hagas, que ya tus hijas de 13, 12, 13 años han escuchado más que tú a esa edad. Así que olvídate, así que mejor que lo escuchen de mí o que lo escuchen de ti, que no lo escuchen de otras personas. Entonces, con toda su dignidad, ella pregunta, porque aún no tenía relaciones con su esposo José, no tenía vida conyugal, ¿sí? Dice: ¿cómo es posible que yo me vaya a quedar embarazada si todavía ni siquiera me voy a vivir con él y no tengo relaciones? No es como en el caso de Zacarías, que hizo gala de no creer. Recuerda que Zacarías, 4 cosas se le presenta el ángel, le dice y todo, y 4 cosas y no cree, ¿sí? Y casi rechaza Zacarías lo que el ángel Gabriel le ofrecía, pidiéndole una señal al ángel, recuerda eso, o un signo de la posibilidad del milagro. La pregunta de María, más bien, estaba en el nivel de factibilidad, o sea, de nivel de, ok, va a ser, pero ¿cómo va a ser? ¿Sí me entiendes? O sea, me estás dando el mensaje y lo acepto como un hecho, como de facto, ¿sí? Pero dime cómo va a ser. O sea, porque todavía no me voy a casar con este cuate. Digo, estoy comprometida, pero todavía no tengo relaciones. ¿Cómo va a ser? A ver, dime cómo. ¿Y cómo va a ser esto, chico? O sea, si hubiera sido cubana María, hubiera dicho: ¿cómo va a ser esto, chico? ¿Sí? O sea, eso es lo que María está preguntando, ¿sí? Entonces, era al nivel de factibilidad, es decir, del cómo de las cosas y no del por qué, que es la gran diferencia con Zacarías. Zacarías, por ser hombre, ¿y por qué?
¿Y cómo? A ver, explícame cómo. Y María agarra y dice, ok, es un hecho, me lo estás anunciando, viene de parte de Dios. Ok, ahora dime cómo le voy a hacer. ¿Sí? Así, cuando el ángel le dijo que concebiría por el poder del Espíritu Santo, quien se encargaría de cubrirla con su sombra, y que el niño que daría luz sería nada menos llamado el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Ella humilló su cerviz, o sea, su cabeza, ante tal revelación, aceptando la voluntad del Padre, aceptando la voluntad de Dios, contestándole al ángel. Fíjate la contestación de María. Mis respetos para la chavita, mis respetos. Yo creo que por eso Dios la escogió, por el corazón de María. Porque María creía en el Dios de Israel. María era fiel seguidora del Dios de Israel, del Dios de sus padres, del Dios que sacó a su pueblo de Egipto con poderosa mano poderosa, con las 10 plagas y abrió el mar, y el Dios de Josué que detuvo el sol y hasta que terminó la batalla, el Dios de su padre y de su ancestro David, el rey David, oh sí, de Salomón, el hombre más sabio. De ese linaje venía María y de ese linaje venía José. ¡Wow! Ella conocía a su Dios. Ella se inclina ante tal revelación, acepta la voluntad del Padre Celestial y dice, fíjate lo que dice, viene en Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor o la sierva del Señor. Hay otras versiones que dice la esclava y otra dice la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¡Wow! ¡Qué rollo con María! ¡Wow, wow, wow! O sea, ¡qué tremendo! Fíjate bien, le pregunta al ángel, ok, yo soy virgen, ¿y cómo va a ser esto? Porque aún no conozco varón, o sea, no tengo relaciones todavía. El ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y el niño que concebirás será llamado el Hijo del Altísimo. Y ella agarra, cuando recibe este mensaje, en ese momento la revelación de Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo completa cae sobre ella, y entonces ella lo que dice es, he aquí la sierva del Señor. ¡Wow! 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 Y deja que lleguemos a la parte donde Elizabeth le dice, bienaventurada eres tú entre todas las mujeres, y lo que contesta María. ¡Wow! Es otro rollo también ahí. Era una chavita, por favor, pero ya era una persona instruida en la palabra de Dios. Por eso es importante que nuestros hijos e hijas sean instruidos desde chiquitos en la palabra de Dios, para que la sabiduría de Dios esté en ellos. Y cuando sean jovencitos y jovencitas, no me gusta decirles adolescentes porque no adolecen de nada. Dios los hizo completos, simplemente es una fase de crecimiento. Pero cuando sean jovencitos y jovencitas y lleguen a esa edad que todo mundo dice que es terrible y que todo mundo dice que hay, que quién sabe qué, puedan tener la sabiduría de Dios para responder como esta chavita, como esta niña de entre 13, 12, 13, 15 años respondió. Fíjate bien la importancia de ser educados nuestros hijos en la palabra de Dios. María fue instruida en la palabra de Dios en las sinagogas. Así que ojo con eso. Aquí se saca una buena enseñanza. Me estoy deteniendo muchísimo porque hay grandes cosas que ver. ¿Qué horas son? Dios mío, ya son 9:15. Bueno, empecé tarde, empecé a las 8:15, así que aguántame. Pero bueno, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso viene en Lucas 1:38. Luego, este evangelista, o sea, Lucas, nos narra que ella se fue a toda prisa. Eso viene en Lucas 1:39. A la región de las sierras, allá a los montes de Judea, a un pueblo donde vivía su prima, la viejita Elizabeth. ¿Te acuerdas que ya había concebido? 6 meses atrás la viejita Elizabeth había concebido
ella no del Espíritu Santo, pero sí de su esposo Zacarías el mudo, por incrédulo, se quedó mudo 9 meses, ¿sí? Y concibió de Zacarías a Juan el Bautista. Y entonces se va corriendo a las regiones de la sierra de Judea, a un pueblo donde vivía su prima Elizabeth. ¿A qué se debía que este presuroso viaje? ¿A qué se debía? ¿Es que no podía confiar el secreto a su propia mamá? Qué buena pregunta, ¿no? No le podía decir a su propia mamá, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada. Sí, yo creo que no, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante. El siguiente versículo, el versículo 39 de Lucas 1, inmediatamente se va ahí con su prima Elizabeth. Dice, ¿o es que María era huérfana acaso? ¿O ya habían muerto sus papás o su mamá? No lo sabemos, ¿no? Pero las escrituras no revelan nada acerca de esto. La palabra de Dios no revela nada. Tampoco los cristianos podemos agregar cosas a nuestro propio antojo, ¿sí? Pero al menos podemos deducir que lo que ella quiso era tener un tiempo para ponderar al ver los alcances de tan abrumadora revelación y noticia que había acabado de recibir. Yo creo que salió como decimos aquí en México, salió por patas corriendo, salió corriendo a ver a su prima como para ver qué onda. O sea, mi vida va a cambiar, voy a ser mamá. Pues claro que el ser mamá te cambia, ¿no? O sea, digo, si ser mamá de un niño normal, ahora imagínate ser mamá de Jesús, pues digo, doble cosa, ¿no? Entonces, igual, pero no podemos añadir cosas, ¿no? Solamente podemos deducir que era tener un tiempo para ponderar los alcances de tan abrumadora revelación y tratar de ajustar todo su pensamiento, todo su ser al cumplimiento de las profecías, al cumplimiento de la revelación misma de Jesucristo en su vientre. Más aún si se supone que en Nazaret no tenía a quien confiar ese secreto, ese íntimo secreto. ¡Wow! 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 Veo que están escribiendo mucho aquí, pero bueno, ok. Luego leo aquí, me voy a seguir porque ya el tiempo nos come, ¿ok? Bueno, voy a seguir leyendo. Espero te esté gustando esta clase. Espero te esté gustando esta historia. Está como de telenovela, como de serie, ¿no? De miniserie. Eso está mejor que el Netflix y que Prime Video, ¿no? Está padrísimo esto, ¿no? Sí, deja eso. Vente aquí a estudiar la vida de Jesús. Bueno, como por lo que el ángel le dijo, supo que su prima Elizabeth estaba embarazada también milagrosamente. Porque recuerda que Elizabeth era ya pasada de años y tanto Elizabeth como Zacarías eran ya ancianos, por eso era milagroso, ¿sí? Entonces, estaba embarazada milagrosamente. ¿Qué mejor que hablar con ella, depositar en ella, en Elizabeth, su confianza, ya que era una mujer anciana, de conducta intachable, lo vimos el programa anterior, del capítulo anterior, de conducta intachable y de gran bondad natural. Si bien María había sido oficialmente desposada o comprometida con José, no quiso informarle de la noticia. No, pues ¿qué le voy a informar a mi novio, a mi prometido, que ya estoy embarazada? No, digo, es lógico, ¿no? ¿O no? Bueno, ok. Informa de la noticia, pues decirlo de su parte sonaba a broma, iba a sonar como a broma pesada. Así pues, emprendió el viaje a la zona montañosa donde vivía Elizabeth, que no estaba muy lejos de Jerusalén. Al llegar, recibió una cariñosa bienvenida y sobre todo un saludo, una salutación, o sea, un saludo de la madre de mi Señor, de la mamá de mi Señor, que exclamó su prima por revelación del Espíritu Santo. Eso viene en Lucas 1, del 42 al 45. Las palabras de Elizabeth eran precisamente el valor que María necesitaba, pues a su vez María, inspirada por el mismo Espíritu Santo, declamó lo que le llama o lo que se llama tradicionalmente el Magnificat.
De hecho, hay canciones que se cantan en las iglesias tradicionales, sobre todo en las iglesias católicas, que se llama el Magnificat, que habla de María, ¿sí? O sea, y es precisamente las mismas palabras de María. Eso viene en Lucas, ¿sí? Se canta como un himno de alabanza a Dios, o más bien se ha convertido en un himno de alabanza a Dios, que mostraba que además de haber sido escogida como mamá del Salvador, como mamá del Mesías, recibió también el don de profecía. María recibe ahí el don de profecía. Sin duda que María encontró en su prima una verdadera madre y consejera con la que pasó muchas horas platicando sobre el gran significado de los extraordinarios hechos y eventos que iban a tener lugar para ellas dos y en adelante. Ahora, quiero hacer aquí una brevísima pausa y quiero leer precisamente en esa parte de Lucas 1. Quiero leer versículo 46 al 55. Leímos en el programa pasado y en el capítulo pasado que cuando llega María, el bebé de 6 meses, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, brinca cuando María llega. Brinca porque no brinca por María, brinca por Jesús que estaba en el vientre de María. Entonces imagínate, si Juan el Bautista tenía 6 meses y María le acababa de anunciar, quiere decir que el baby Jesús era una cosita así, era un cigoto, como lo llaman ahora científicamente. Ni siquiera llegaba a un feto, era un cigoto, o sea, era un frijolito. Así yo recuerdo cuando vi a mis hijos por primera vez, a mis 3 hijos, cuando le hicieron el ultrasonido, las primeras veces que los vimos así de frijolitos. No sé en qué cámara estoy, así, de frijolitos, así chiquitos, y escuchamos su corazón latir. Así estaba Jesús de chiquito cuando María llegó ahí con Elizabeth. Y porque llega a causa de Jesús en el vientre de María, dice que el bebé Juan brinca en el vientre. Y esa es la parte, después de eso es la parte que viene aquí y es lo que quiero leer. Dice, versículo 44, porque tan pronto como llegó, o sea, María, la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, Juan el Bautista brincó ahí en el vientre. Dice, y le continúa diciendo Elizabeth, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Eso fue lo que le dice. Y muy bendecida, bienaventurada quiere decir muy bendecida la que creyó. Fíjate bien, una niña entre 12, 13 años, 15 años, creyó la palabra y Elizabeth se lo dice. Entonces María le dijo, ahí viene el Magnificat, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán muy bendecida, o sea, bienaventurada, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres. Fíjate lo que María está diciendo, a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¡Wow! ¡Qué palabras de María! Obviamente inspirada por el Espíritu Santo, pero qué palabras de María. Fíjate bien. Y fíjate lo que dice, engrandece mi alma al Señor. O sea, mi alma, mis sentimientos y mi cabeza ya no están peleados. Ya no siento miedo.
Ya sé que esto viene de ti, Señor. Por eso Elizabeth le dice, bienaventurada la que creyó. Porque ya María ya había creído la palabra, no como Zacarías que tuvo que quedar mudo para tener que creer, sino ella creyó, y al creer su mente y sus sentimientos se alinearon a la palabra de Dios. Y eso es lo que debe de pasar en ti cuando escuchas la palabra de Dios, que le creas a Dios y tu mente y tus sentimientos, o sea, tu corazón, se alineen con la palabra de Dios, y entonces puedas ser muy, muy bendecido, como María lo fue. Aquí hay una predicación tremenda acerca de esto, ya estoy predicándoles, ¿sí? Pero fíjate bien, dice, engrandece mi alma al Señor, o sea, todo mi ser, como dice la palabra de Dios, alabe tu ser, alabe tu santo nombre, todo tu ser, mi ser, alabe. Eso es lo que está diciendo, está repitiendo lo que viene en los Salmos. Fíjate bien, María está repitiendo lo que viene en los Salmos, ¿sí? Dice, porque a mí, y mi espíritu, fíjate, ahí está diciendo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aquí hay una clave sumamente increíble. María necesitaba un Salvador. Y ese bebé que iba a nacer de ella y que iba a crecer y se iba a convertir en un hombre de 30 años, que iba a tener un ministerio poderoso durante 3 años, lleno del poder del Espíritu Santo, que iba a ser crucificado e iba a derramar su sangre preciosa e iba a ser enterrado, iba a estar enterrado 3 días, y al tercer día iba a resucitar y ascender en gloria y sentarse a la diestra del Padre como hombre, ya no nada más como Dios como lo era antes de la creación, porque Jesús siempre ha existido. Jesús no nació a partir de que nació de María, Jesús ya existía, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, solamente se encarnó para vivir lo mismo que tú y yo vivimos y padecer lo mismo que tú y yo vivimos. Jesús no nació de María, se encarnó en María y nació como hombre, y hoy en día está sentado como hombre. Bueno, ese Jesús que iba a nacer de ella, de ese vientre que tenía en su vientre, María declara a través de sus palabras, todavía no nacía Jesús, que ella necesitaba un Salvador. Y la misma sangre de Jesús que te salva a ti y a mí, la tuvo que salvar a ella, porque ella tuvo que recibir a su propio hijo natural como su Señor y Salvador. Y aquí María está reconociendo que Jesús es el Salvador. Todavía no iba a derramar su sangre preciosa, pero María ya lo estaba reconociendo como su Salvador. La misma María necesitaba redención de pecados. La misma María necesitaba la sangre de Jesús, porque aquí lo declara ella diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué declara mi Dios mi Salvador? Porque María también necesitaba un Salvador, y en ese momento estaba creyendo en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquí hay una revelación tremenda en las mismas palabras de María. Con esto tiramos toda alegoría y tiramos toda tradición que se ha venido acumulando sobre María, ¿sí? O sea, María necesitaba la sangre de Jesús. María necesitaba un Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, una mujer sometida a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué revelación! Quise detenerme aquí y tomar estos minutos para explicarte toda esta parte. ¡Wow! ¡Qué increíble está todo esto! ¡Wow! 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 Ya no sé dónde me quedé. ¡Ah, Dios! ¿Dónde me quedé? Dice, y tratar de ajustar todo su ser al cumplimiento de la misma, o sea, de la misma palabra recibida, más aún si se supone que en Nazaret no tenía en quién confiar su íntimo secreto. Como por lo que el ángel le dijo, supo que su prima Elizabeth estaba embarazada milagrosamente. Qué mejor que depositar en ella su confianza, ya que era una mujer anciana, de conducta intachable y de gran bondad natural.
Si bien María había sido oficialmente desposada o comprometida con José, no quiso informarle de la noticia, pues decirlo de su parte sonaba a broma pesada. Así pues emprendió el viaje a la zona montañosa donde vivía Elizabeth, que no estaba muy lejos de Jerusalén. Al llegar recibió una cariñosa bienvenida y sobre todo la salutación de la madre de mi Señor, que exclamó su prima en revelación del Espíritu Santo. Ya lo vimos, Lucas 1 del 42 al 45. Las palabras de Elizabeth eran precisamente el valor que María necesitaba, pues a su vez, inspirada por el mismo Espíritu Santo, María declara el Magnificat, que es lo que acabamos de leer, himno de alabanza a Dios, que mostraba que además de haber sido escogida como mamá del Salvador, recibió también el don de profecía. Sin duda que María encontró en su prima una verdadera mamá y consejera con la que pasó muchas horas platicando sobre el gran significado de los extraordinarios eventos que iban a tener lugar gracias a su prima Elizabeth y a ella misma. Por su parte, el pobre Zacarías, o sea, el primo Zacarías, mudo como había quedado, lo único que podía hacer es escuchar y en ocasiones señalar las escrituras que se relacionaban con lo que estaba trayendo. Yo me imagino a Zacarías. Yo me imagino a Zacarías, el pobre, así. A veces me lo imagino como a mi nieto, ¿no? O sea, sí, o sea, lo único que le quedaba era escuchar y en ocasiones señalar la palabra de Dios que se relacionaban con estos eventos que estaban sucediendo. Yo me imagino a Zacarías, sacerdote del templo, recuerda el capítulo anterior, el programa anterior, que estudiaba la palabra de Dios. Todos ellos estudiaban la palabra de Dios. María, Elizabeth, Zacarías, todos ellos estudiaban la palabra de Dios. Por eso de repente yo creo que todos estaban alrededor de la palabra de Dios. ¡Ay, mírala! Mira, ¿qué dijo Isaías? ¡Oh, Isaías dijo esto! ¡Oh, Ezequiel! ¡Oh, Daniel! ¡Oh! Y estaban Amós, Oseas. Oye, wow. Y el pobre Zacarías, ¿no? O sea, imagínate. Voy a continuar leyendo. Por fin, después de que su prima Elizabeth dio a luz al cabo de 3 meses más de permanecer con ella, porque dice que se quedó ahí, es posible que regresara entonces a Nazaret, a su villa natal. Pero ahora tenía que hacer frente a un serio problema. Ya tenía 3 meses de embarazo. Y como sea, la panchita se empieza a notar. Esa panchita que es bien difícil de ocultar. Bueno, algunas se fajan y demás y luego, bueno, en fin, pero bueno, como usaban así, pues a lo mejor no se le notaba. Pero a final de cuentas, ya tenía 3 meses de embarazo. ¿Sí? Entonces, pero tenía que hacer frente a un serio problema, el que toda mujer soltera tiene cuando está embarazada. Su caso no podía ocultarlo a la vista de los demás, pero al mismo tiempo, su delicadeza, o sea, de María, y reserva le impedían decir cuál era la verdad que había tras de ello. En efecto, ¿le iban a creer así nada más porque sí? Aún el mismo José, si empezaba a decir que había sido concebido de modo sobrenatural, o sea, ¿tú crees que José le iba a creer? Dada la malicia de la gente, o sea, si hoy hay malicia, ahí en ese tiempo también había malicia, ¿sí? Así que, ¿no pensarían más bien que era un pretexto que urdía para justificarse? No vengas a decir ahora que el Espíritu Santo, ¿no? O sea, chale, ¿no? O sea, si hubieran sido mexicanos hubieran dicho así, chale, no manches, ay, no me digas, ¿no? Cuéntame otra, ¿no? O sea, cuéntame una de vaqueros, ¿no? Digo, si hubieran sido mexicanos, ¿ok? Dice, ¿no pensarían que era un pretexto que urdía para justificarse? Así las cosas, llegó el día en que su prometido se dio cuenta de su condición. María, te veo un poco más llenita. Como que en vez de comerte un shawarma, ya te comes 3. Shawarma es un pan árabe con carne, ya sea de res o de cordero. ¿Sí? O sea, unos taquitos de shawarma, María, de corderito. María te está, en vez de echarte 5 taquitos del pastor, te estás echando 10. ¿Qué pasa, María? Te veo más cachetoncita y te veo más así como que brillas, o sea, como que
¿Has visto a las mujeres embarazadas cuando todavía no brota así la pancita, sino empiezan a estar embarazadas? Se ven hermosas. En la parte donde pasa la vomitadera, en donde pasan los mareos y todo eso, las mujeres embarazadas se ven preciosas. O sea, tienen un brillo que no sé qué pasa, ¿no? En ellas, pero como que brillan muy bonito, ¿no? O sea, como que se ven hermosas, ¿no? Entonces yo creo que el José ha de haber dicho, ¿María? ¿Mary? ¿María? ¡María! ¿Qué onda contigo, María? O sea, ¿qué onda? O sea, ya te ve la panchita, ¿eh? O sea, como que, ¿qué onda, no? Bueno, ya voy a seguir leyendo. Pero bueno, dice, es posible, dice... Su caso no podía ocultarlo a la vista de los demás, pero al mismo tiempo su delicadeza. En efecto, le iban a creer así nada más porque sí. Así las cosas, llegó el día en que su prometido se dio cuenta de su condición, aunque no dijo nada, dudó de la conducta de ella. Esa noche en que se acostó él, o sea, José, estamos hablando ya de José, perdón, esa noche que se acostó él con una gran sospecha y pesadumbre en su alma, así como diciendo, chispas, no manches, me encanta la María. María, me encantas, pero ¿qué pasó? ¿Con quién te metiste? ¿Qué pasó? Yo no fui, estoy seguro que yo no fui, ¿no? O sea, pero ¿qué onda? Está embarazada, chispas, ya se le nota, tiene 3 meses, está vomite y vomite, se echa 10, 15 tacos al pastor, o sea, no manches, no para de comer, María. Así se acostó José, o sea, todo apesumbrado, ¿sí? Esa noche se acostó con gran sospecha y pesadumbre en su alma. Debe haber sido como una pesadilla el solo imaginar que había sido engañado por otro hombre. Imagínate, pobre José, ¿no? O sea, buen plan, ¿no? Hay evidencias de que realmente amaba a María y que no era un simple desposorio de conveniencia, arreglado como muchos otros de los que se pactaban entre los padres en ese tiempo, entre los papás en ese tiempo de los israelitas, ¿sí? Del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de todo, los evangelios nos dicen, fíjate lo que nos dicen los evangelios. ¿A poco no está padrísima esta clase? ¿Estás interesado ahí? A ver, voy a hacer una pequeñísima pausa para que me envíes si te está gustando esto. A ver, voy a ver quién me ha escrito. Dice aquí Celia, qué respuesta de María y que aún no conocían al Espíritu Santo como lo conocemos ahora. Samantha dice amén, no sé de qué. Adri Cuespi dice lo veo así. Dice, yo pienso que sin importar el motivo terrenal por el cual María fue con Elizabeth, fue guiada por el Espíritu Santo a ese lugar para que Juan y Elizabeth pudieran ser ministrados. ¿Sí? Sí, porque brincó el niño, lo veo así. La palabra dice que el amor, cuando es perfecto, echa fuera todo temor. Jesús es amor, María llevaba en su vientre y su corazón el amor más perfecto que hay, por lo cual no había forma de que pudiera temer. Así es, pero sí, pues sí, le generaba crisis todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver quién me escribe por acá. Ah, Dios. Dice Celia, nos está encantando la clase. Adri Cuespe dice, está padrísima la clase, me encanta. Tengo un chorricísimos. No los voy a leer todos, discúlpenme si no voy a perder mucho tiempo, pero escriban ahí. Te prometo que los voy a leer después. Perdóname si no los estoy leyendo todos, ¿ok? Porque si no, ya vamos a terminar. Faltan 2 páginas y terminamos el capítulo 3. Así que esto está emocionante. No te pierdas el capítulo 4, que se va a llamar la próxima semana El nacimiento de Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto está de radionovela. Aquí estamos en radionovela. Entonces María se fue rápidamente a visitar a Elizabeth. No sé si iba en caballo, en burro o iba caminando. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces, sin embargo, a pesar de todo, los evangelios, te voy a cambiar la vista un poquito. Los evangelios nos dicen que José, su prometido, era un hombre justo y por eso no quiso denunciar públicamente a María. Ahora, ¿qué es un hombre justo a la luz de la palabra de Dios? Obviamente es un hombre que creía en la justicia y practicaba la justicia, tal como el concepto que tú y yo tenemos. Pero un hombre justo, de acuerdo a la palabra de Dios, es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios de acuerdo al primer y más grande mandamiento que María y José sabían de memoria. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Ese es el primer y más grande mandamiento, y María y José lo sabían. Entonces José y María vivían bajo ese precepto de amarás al Señor con todo lo que tú eres, con todas tus fuerzas. Entonces el vivir amando a Dios con todo, cumpliendo su palabra, leyendo su palabra, teniendo una comunión de intimidad con Dios, yendo a la iglesia o en este caso a la sinagoga, o sea, eso lo hace un hombre justo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la escritura, ¿ok? Bueno, una vez explicado esto, dice, José su prometido era un hombre justo y por eso no quiso denunciar públicamente a María, sino que pensó en separarse de ella, o sea, romper ese engagement, o sea, se me fue la palabra. Pues el compromiso con ella, sin que la gente lo supiera, así como que de repente, no, pues no me gustó la María, es que las trenzas de María, no, pues es que está re fea, ya la vi, se está poniendo re gorda, no hombre, estoy hablando como si fuera de mexicano, ¿no? El José, ¿no? Aquí hablando si fuera mexicano, no, pues es que la María ya se puso re gorda, no, pues es que está re fea, y las trenzas, pues se las hace re feas la María, chale. Bueno, entonces la quiso dejar sin que la gente se diera cuenta, ¿sí? Entonces, o sea, eso habla del amor que le tenía. No era nada más, ay, pues es la María, pues sí, yo sabía, sí era bien loca la María, ¿no? Andaba ahí con todos, ahí echándole el ojo a todos, y era bien facilona. No, la amaba realmente y sabía y valoraba quién era María. O sea, a pesar de ser una chica joven, era una chica temerosa de Dios, que amaba a Dios. Y de seguro la conoció en la sinagoga. Ya de haber dicho, wow, esta changuita me gusta, esta chica me gusta, ¿sí? Porque la amaba, ¿sí? Entonces, eso viene en Mateo 1:19. Vemos aquí algo muy interesante y que es una lección para todo cristiano. Dice que José era un hombre justo, cuyo sentido bíblico implica que caminaba, ya lo expliqué, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios, cuya esencia es amarlo a Él sobre todo y al prójimo como a uno mismo. Eso viene en Lucas 10 del 26 al 28. Esta última cita, o sea, la de Lucas 10 del 26 al 28, concluye diciendo, cumple esto y tendrás vida. Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Vemos que precisamente esto se cumple en José, que quien en vez de indignarse y apelar a la ley judía, a la misma ley de Dios, no a la ley judía, sino a la misma ley que Dios había dado contra el adulterio, que ordenaba apedrear a muerte a cualquiera que cometiera adulterio. Eso viene en Juan 8:5, ¿sí? O sea, antes pensó en romper el compromiso matrimonial sin que nadie lo supiera, para que entonces María no fuera apedreada hasta muerte. Fíjate qué gran amor de José por María. Qué telenovela de Televisa y TV Azteca. Aquí estamos viviendo algo padrísimo. Por eso te digo que la serie de Netflix, no, Trono, ¿cómo se llama? Algo de tronos o no sé, algo así. No la vi la serie, pero algo de tronos, que todo el mundo estaba picado y mandaba ahí, estaba esperando la nueva temporada, todo el mundo ahí. Juego de Tronos se llama. O que quién sabe que esto está mejor, esto es la palabra de Dios, estamos disectando la vida de Jesús, nos estamos acercando al nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces fíjate el amor que tenía ahí José, el amor que tenía José por María, que si él realmente se indignaba y con todo derecho, escúchame bien, con todo derecho, ¿sabes qué? Pues esta niña está embarazada, no fui yo, es adúltera, que de acuerdo a la ley, que sea apedreada. Imagínate, cuántos, o sea, no serían así. Entonces, fíjate bien, voy a continuar leyendo. Ya, ahí vamos adelantando, Hemos ya mencionado que era la costumbre judía el desposorio, o sea, el compromiso previo, aunque no implicaba todavía el matrimonio consumado, o sea, que ellos tuvieran relaciones sexuales, o sea, que ya tuvieran relaciones entre ellos, ¿sí? Pero tenía el mismo peso o valor legal de como si ya hubieran tenido relaciones, ¿sí? O sea, si ya se hubiera consumado el matrimonio. Y por lo tanto, si una mujer era infiel luego de desposada y concebía un hijo, o sea, quedaba embarazada,
ya no se consideraba como una simple madre soltera, sino como un adulterio sujeto a toda la fuerza de la ley. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así pues, José pensó probablemente hacer un arreglo por el cual María fuera enviada tal vez a otro pueblo, a otra villa, donde no la conocieran, para salvarla de esa humillación de dar a luz en Nazaret, pues todo el mundo se hubiera enterado de que todavía no tenía una vida marital y por lo tanto hubiera sido juzgada de acuerdo a la ley y hubiera sido muerta. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Mas Dios, escucha bien, aquí está padrísimo esto, mas Dios no había olvidado a María, esa muchacha pura y sencilla y humilde, conocedora de la palabra de Dios, estudiosa de la palabra de Dios, de Génesis a Malaquías, ¿sí? Que se movía bajo la ley de Dios, bajo la ley judía o de Moisés, mosaica, pero al final de cuentas es la ley de Dios, ¿sí? Dice que esa muchacha había aceptado humildemente la voluntad de Dios de quedar embarazada sin reparar en las consecuencias que iba a tener que afrontar, no solamente con José su prometido, sino que también frente a su propia familia y en general frente a toda su pueblo, frente a toda la villa de Nazaret. Pues cuando alguien comete un traspié, se convierte un infierno grande en pueblo chico. ¿Sí o no? O sea, un chismerío, un infierno grande en pueblo chico, según reza el dicho popular. En realidad, María estaba más atenta a la voz de Dios, que le había prometido que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra, de modo que no tenía sino que poner su fe y confianza en la palabra de Dios, que siempre cumple lo que promete. ¡Wow! Que siempre cumple lo que promete. Ese es el Dios en el que tú has creído, es el Dios en el que yo he creído también y es el mismo Dios en el que creyó María. ¡Wow! En efecto, esa misma noche José se acuesta todo angustiado, después de descubrir lo que pensó que tal vez era una infidelidad, o más bien pensó que era una infidelidad, y se puso a meditar todo lo que quedaba por hacer. ¡Ay, qué pasará! Y se quedó dormido así todo angustiado, y se puso ahí a meditar hasta que el sueño lo venció, y no bien cerró los ojos cuando un ángel del Señor se le presenta en sueños, diciéndole que no temiera tomar por esposa a María, pues el niño que en ella había sido concebido era obra del Espíritu Santo, y que cuando naciera sería llamado Jesús, y sería el Salvador de Israel. ¡Oh, gloria a Dios! Eso viene en Mateo 1, del 20 al 21. ¡Wow! Dios revelándose a José, este pobre chavo que estaba todo abrumado porque su novia, su María trenzuda, que había quedado embarazada y no sabía qué hacer, y de repente se queda dormido, angustiado, y el ángel viene y le habla en sueños y le dice: no temas. No temas. Este es tema para gotas de café, para mañana en la mañana, ¿no? No temas. No temas. Y fíjate bien, qué circunstancia tan problemática. Qué circunstancia tan problemática tenía José delante de decidir denunciar a María y que la apedrearan y la mataran, o arreglar y disolver el compromiso y tal vez mandarla, no dice la palabra, pero tal vez mandarla a otra villa, a otro pueblo donde no la conocieran, y en eso está luchando su mente. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuántas veces no has estado así en muchas situaciones? Pero él escucha la palabra de Dios, y María escuchó la palabra de Dios, la voz del ángel de parte de Dios, y María decide creerle a Dios, y José, al escuchar esto, fíjate bien, le dice el ángel: no temas. Como buen judío, José, como buen judío, y más como un hombre justo, José era los que esperaban la llegada del Mesías con todo fervor y ansia. Ya lo vimos ahorita al inicio de esta clase.
Qué gratísima sorpresa le dio el Señor a través del ángel al saber que ese niño que su amada María llevaba en su vientre era nada menos el cumplimiento de todas las profecías que él había estado estudiando en la sinagoga, que había escuchado de los rabís, que había escuchado de los grandes pensadores de ese tiempo, como Gamaliel, como Nicodemo, grandes pensadores de ese tiempo que estaban ahí en Israel, que estaban ahí y lo había escuchado, y ahora resulta que el ángel le dice: la que va a ser tu esposa, la que va a ser mamá de tus hijos, pero ese niño que está ahí es concebido del Espíritu Santo y es el Mesías que tú estás esperando. Es el Mesías que tu pueblo, Israel, ha esperado por muchos años. ¡Wow! ¡Qué revelación! Que María llevaba en su vientre nada menos a Dios encarnado, a Jesús, el Salvador de su pueblo, el Salvador de Israel. Ni qué decir que al día siguiente, a primera hora, cuando se despierta José, corrió a visitar a María, resplandeciente de gozo y de felicidad, de ser merecedor del honor de ser considerado el padre terrenal del Hijo de David, esperado por más de 1000 años y listo para casarse con María de inmediato, para acallar cualquier sospecha o chisme. ¡Wow! 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 Yo les he dicho una y otra vez que tengo una predicación de José, porque José es un personaje de la Biblia que me sorprende, o sea, cañón, mis respetos. Yo voy a llegar al cielo y después de estar tirado 1000 millones de años a los pies de mi Señor, besándole, de mi Señor Jesús, voy a buscar a José y le voy a decir: mis respetos, cuate, me cae que mis respetos, porque aunque eras hombre y tenías una lógica que te estaba haciendo ahí cortocircuitos, estaban peleando la caja de las responsabilidades, 2 cajas de responsabilidad, porque los hombres no tenemos espagueti, tenemos cajas, y entonces esta caja contra esta caja se estaba luchando, y entonces José entraba en la caja de la lógica: no, necesito denunciarla de acuerdo a la ley de Dios, pero entonces la caja del amor decía: es que la amo y no quiero maltratarla, mejor la envío a otro lado y mejor me rompo el y la caja de la acá entraba, y entonces un choque de cajas ahí. En eso de repente viene la revelación de la palabra e igual que María, escúchame bien, a diferencia de Zacarías, le cree al ángel, cree la palabra de Dios, y al día siguiente sale con María y le dice y le platica: ¿qué crees? Tuve un sueño, vino un ángel y me dijo que ese bebé que tú tienes, ahí, ese bebé que está ahí, es el Hijo de Dios. Es el Mesías, es el Mesías. ¿Sabes qué, María? Mary, mi Miriam, me caso contigo, babe, me caso contigo, bebita preciosa, me caso contigo, porque ese ser, así como te habló el ángel a ti y te dijo que iba a ser el Salvador de Israel, el Mesías esperado, también me lo dijo a mí, y yo le creo a Dios. Casémonos mañana, vayámonos a Las Vegas y casémonos mañana. Y se casaron y fueron muy, muy felices. Giselle, casémonos a la mañana. Bueno, quien no ha visto Encantada no sabe de qué estoy diciendo. Giselle, casémonos a la mañana. Así le vi. Perdón, discúlpenme. Tengo que hacer una referencia a una película de Disney. Ay, discúlpenme. Giselle, María, casémonos a la mañana. Así va feliz. O sea, qué padre. Ya vamos a acabar, ¿eh? Aguántame tantito. Ya casi, dame 5 o 10 minutos más y ya terminamos. Wow. Dice, fue a visitarla resplandeciente de gozo y felicidad de ser merecedor el honor de ser considerado el padre terrenal del Hijo de David, esperado por 1000 años, listo a casarse con ella de inmediato para acallar cualquier sospecha y maledicencia y chisme. La fe
fue sin duda, escucha bien, esto me encanta, la fe fue sin duda la parte esencial para que esta pareja viniera a ser el instrumento humano en el que el Hijo de Dios pudiese cumplir con la promesa dada a Moisés y a los profetas. ¡Qué responsabilidad de esta pareja! Para que ellos fueran el instrumento del cumplimiento, ¿sí?, de que el Hijo de Dios pudiese cumplir con la promesa dada a Moisés y a los profetas. Hay gente que tiene dificultad de creer en la encarnación tal como la presenta la Biblia, pero sin embargo María y José aceptaron las cosas sin discutir, no como lo hizo Zacarías, y se entregaron en manos de Dios. Por eso Jesús advirtió que donde no hay fe, Él no puede obrar milagros. Jesús mismo lo dijo, eso lo puedes ver en Marcos 6, 5 y 6. Jesús mismo dijo que donde no hay fe, ni el mismísimo Jesús puede hacer milagros. Así que donde no hay fe, no hay milagros. Así que más vale que le creas a Dios. Así como José y María le creyeron a Dios. Este milagro portentoso y sin igual de la encarnación fue indiscutiblemente una obra de fe y que solo tiene paralelo con la resurrección de Jesucristo. Solamente tiene ese paralelo con la resurrección de Jesús, con lo que se aplastó definitivamente la cabeza de la serpiente, es decir, al diablo, como viene en Génesis, la promesa desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Se aplastó la cabeza de la serpiente con el nacimiento de Jesús y con la resurrección de Jesús. Ahí, ¡pum!, en la cabeza al diablo. Hazle ahí en tu casa así, ¡pum!, así con tu, no sé en qué cámara estoy, aquí, hazle ¡pum!, así, dale duro al diablo con la venida de Jesús y la resurrección de Jesús. Oh sí, con su venida del cielo al mundo de Jesús y con su regreso victorioso al cielo, había aniquilado Jesús por completo la maldición que el enemigo introdujo debido a la falta de fe y egoísmo de otra pareja, o sea, de Adán y Eva, cuyo primogénito, Caín, resultó ser un asesino, un criminal. La humildad de María es otra de sus admirables virtudes. Nos estamos refiriendo a lo que es la verdadera humildad, que no significa la depreciación de uno mismo, o sea, ando en chanclas o ando con vestidos rotos y ¡ay, mira qué humilde soy! No está hablando de eso. Esto último es más bien la esencia del pecado en cuanto se degrada el ser humano por conseguir ventajas materiales o placeres ilícitos. En cambio, la verdadera humildad es aquella virtud que consiste esencialmente en someterse a Dios. La verdadera humildad no es andar de andrajos y así demás y todo y decir, ay, qué humilde soy, y ay, por conseguir cosas. No, la verdadera humildad es someter tu voluntad a la voluntad de Dios, y es lo que hizo María y lo hizo también José. Es entregarse y abandonarse por completo en las manos de Dios y no exaltarse uno mismo, sino dejar que sea Él, o sea Dios, quien nos exalte. Ya estoy por terminar, es la última ya parte de este capítulo. Wow, yo creo que voy a terminar ahorita a las 9:30. Qué padrísimo está esto, no te desconectes, está padrísimo. Otra de sus grandes virtudes de María fue la pureza de conciencia, tal como lo revela su hermoso canto que se llama el Magnificat en Lucas 1, 46 al 55, que ya lo leímos, que dice que rebosa el gozo del alma sin sombra alguna de exaltación personal, sino que más bien engrandece a Dios, está alegre por la grandeza que Dios mostró sobre ella, o sea, engrandece a Dios, ella no agarra y se exalta a ella misma, ahora mírenme, ahora soy María, la Madre de Dios. No, ella dice, oh, con cuánta bendición me has derramado sobre mí, engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, fíjate bien cómo ella se mete, ella está alegre por la grandeza que Dios le demuestra sobre ella, pero
es porque María estaba cerca de él. Entonces, cuando tú estás cerca de Dios y Dios hace algo sorprendente sobre tu vida, no te envaneces, no te exaltas, dices, mira qué bien me salió la predicación, mira qué bien me salió, cómo canto bonito, ¿verdad? ¿Viste mi show? Qué bien salió, mira mi alabanza, qué hermosa salió. No, engrandeces a Dios porque le conoces y dices, yo aquí soy tu siervo, Señor. La vida de María estuvo llena de milagros sobrenaturales que fueron más allá de sus humanos alcances para poder entenderlos. Pero ella a su vez no cesó de guardarlos en su corazón a medida que se iban presentando. Ella no andaba ahí publicando en Facebook cada milagro y cada cosa que ella vivía. Dice la palabra que ella los guardaba en su corazón y meditaba en ellos. ¿Qué es meditar en esas cosas que veía, esos milagros que veía? ¿Qué era lo que pasaba? Los comparaba con la palabra de Dios, las escrituras. Eso es meditarlo, y dice, lo guardaba en su corazón. Aunque en el ministerio público de Jesús María no lo acompañó, trató siempre de estar al tanto de lo que pasaba y hasta intentó una vez rescatarlo de su agobiante labor. En Marcos 3 del 20 al 21, ahí puedes leer eso. Cuando tomaron preso a Jesús y luego que lo condenaron a muerte, ella se las ingenió para acompañarlo hasta sus últimos momentos y agonizar moralmente al ver sus horribles sufrimientos en la cruz. Claro que sí, a final de cuentas había estado en su vientre y era su hijo terrenal, claro que sí, ¿no? Ella pero a su vez, pocas horas después, participó también en la gloriosa experiencia de verlo después resucitar. Y estuvo con los discípulos y creyentes la primera tarde del primer día de la semana en que Jesús se les aparece. Ahí está eso en Lucas 24 del 33 al 43. Y luego esperó 50 días desde la Pascua hasta el día de Pentecostés. 50 días. Con los 120 que estaban ahí reunidos en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, estaban ahí reunidos para recibir la promesa del Espíritu Santo que Jesús había prometido que enviaría en su lugar. Ocasión en que ella, María también, fue llena del Espíritu Santo, bautizada también con los dones del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que María también habló en lenguas y hubo una llamita encima de ella y ella habló en lenguas, y los dones del Espíritu Santo también fue llena ella junto con los discípulos, y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Además, la paciencia de María fue otra de sus grandes virtudes. Después de que dio a luz a su primogénito e hijo de Dios, en medio de cánticos de ángeles, pastores y magos de Oriente, vinieron los tiempos difíciles, primero con su casi inmediata huida a Egipto y luego a su ingreso a Nazaret, donde tuvo que llevar una vida bastante pobre, pero en la que no faltaba lo necesario para el diario sustento. Jamás tuvo ocasión de ver que alguien hiciera un peregrinaje a Nazaret para adorar a su hijo. Nadie. Más bien al contrario, en su propio pueblo fue donde Jesús fue desestimado, fue desechado porque lo conocían demasiado. ¿De Nazaret saldrá algún profeta?, no decían los de su pueblo. Que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. De Nazaret nada sale bueno, eso dice la palabra de Dios. Y eso viene en Mateo 13 del 57 al 58. ¡Wow! Aquí termina el capítulo 3, María, la mamá de Jesús. ¡Wow! ¡Qué capítulo tan padrísimo, tan interesante! Y aquí termina hoy esta historia y esta clase conociendo la vida de Jesús. No te pierdas, el próximo lunes vamos a estar viendo el capítulo 4, el nacimiento de Jesús. Te invito a que nos sigas en todas nuestras transmisiones que tenemos a través de Facebook Live y a través de ID Box Radio. Tenemos mañana a las 7:20 de la mañana aquí a través de Facebook
Facebook Live y iDBooks Radio tenemos Gotas de Café, 30-35 minutos de fe, palabra poderosa para que empieces tu día. Y mañana tenemos oración a las 7:30, de 7:30 a 8. Y bueno, espera una transmisión sorpresa mañana después de la oración. Vamos a tener una transmisión sorpresa ahí, estate atento. Y bueno, síguenos en las redes, ahí síguenos. Te pido que le des un like y compartas esta clase, y ahí síguenos en nuestras redes. Que Dios te súper bendiga, que tengas excelente noche y medites en esta serie que mejor que Netflix y Prime Video, aquí la tenemos en Conociendo la Vida de Jesús. Que Dios te súper mega archi bendiga. Adiós.